Pues ya estamos de vuelta en la jornada y comenzamos a analizar esa derrota del Numancia por 2-1 ante el Mirandés. Hoy en Ágreda estoy solo, no están mis tertulianos, aunque me acompañarán de una forma u otra durante los siguientes minutos. Lo primero de todo es mirar la clasificación para ver dónde se sitúa el Numancia tras esta nueva derrota, que podemos decir que del mal el menos, porque ahora actualmente el Numancia está a 2 puntos del descenso tras ese empate ayer del Deportivo de La Coruña, pero desde luego en una situación que deja a los de Luis Carrión sin margen de error si no quieren entrar en la próxima jornada en descenso, en ese partido que será el jueves ante el Cádiz, del que luego hablaremos. Ese partido del Numancia en Miranda de Ebro, en el que el Mirandés se adelantaba en el minuto 30 con un gol de Marcos André en la segunda parte, un penalti muy discutido, lo transformaba Merkeland, y cuando parecía que dejaba sin opciones, es verdad que el Numancia reaccionaba en los 10-15 últimos minutos y es casi recortaba diferencias. Alex Sola, Néstor Albiás tuvieron algunas ocasiones para empatar, pero el caso es que se queda a 0 el Numancia en su regreso a la competición. Vamos a escuchar el balance de Luis Carrión en sala de prensa. La primera parte hemos tenido nosotros un poco más de posesión, hemos jugado más en su campo, sin tener ocasiones muy claras, ninguno de los dos equipos. Y en una acción aislada han tenido un golpe de Merkeland y luego otro de Marco André, se han puesto por delante. Luego creo que la segunda parte no hemos salido tan bien en el inicio, en una pérdida nuestra hemos cometido el penalti y hemos tenido un tramo bastante malo, hasta que 5 o 10 minutos después de que se quedaran con 10, hemos abierto campo, la entrada de algún jugador por dentro que ha generado situaciones de 1 contra 1 mejores y hemos tenido el dominio total del partido con algunos centros, el gol de Scassi y alguna ocasión más. Bueno, creo que en el fondo es un partido igualado en el que nos vamos perdiendo. Ese era el balance del técnico del Numancia, de Luis Carrión, que evidentemente hablaba de una primera parte que es verdad que no fue mala del equipo, que el equipo tuvo el control del juego, aunque no las ocasiones, y que a partir de ese gol y sobre todo de la segunda parte en la que se puso 2-0 el equipo empezó a sufrir. Vamos a ver la lectura también, en este caso, que hacen nuestros tertulianos, tanto de las palabras de Luis Carrión como de ese balance del encuentro entre el Mirandés y el Numancia, y ambos coinciden en lo mismo. Vuelven los malos vicios de los 3 meses anteriores que ahora vamos a escuchar. Pues un partido muy similar a los que estábamos viendo justo antes del parón liguero, un Numancia que tiene momentos, en esta ocasión fueron casi todos ayer, en la recta final ya con un hombre más por la expulsión de Malsa, pero sigue siendo un equipo que a poco que le hagan le hacen daño, porque realmente el Mirandés llegó 2-3 veces claramente a la portería del Numancia. Una primera parte que no estuvo mal, yo veía el equipo bastante bien. Lo que pasa que llegó el gol y ahí se fue todo al traste, ya con el segundo ni te cuento. Entre el primero y el segundo, bueno, pues igual sí que se podía haber hecho algo más, pero yo creo que el equipo le pesó mucho en lo moral y ya cuando llegó el penalti y el segundo, peor todavía. Me quedo por coger lo bueno y lo positivo con los minutos finales, que claro, si hubiesen sido así todo el partido, pero también entiendo que es muy complicado el jugar a ese ritmo y a ese nivel durante todo el encuentro. En este caso también vamos a recordar las viejas costumbres nuestras, pero en este caso de Twitter. Viajamos hasta la red social para conocer, en este caso también, cuáles fueron las impresiones también de otro tertuliano que ahora está en Madrid y que no puede venir por el momento hasta que no nos dejen pasar de fase, digamos, como es Marcos Martínez, que como ya estamos leyendo en ese tuit, decía que seguimos con los fantasmas, con falta de confianza y con una preocupante lentitud al circular el balón. Con uno más solo hemos sido superiores a raíz del gol de siempre, en este caso es casi que llega a los 7 goles. Esa es la lectura, ¿no? Que parece que los vicios, los malos vicios que tenía el Numancia en esta segunda vuelta, con 6 puntos de 33, se repiten, y es lo más preocupante quizás para el Numancia, que estuvo bien hasta el primer gol y que tras el descanso, tras el segundo gol, parece que se hundió hasta esa expulsión del jugador del Mirandés, pero es verdad que ese penalti, muy discutible por cierto, que recibía Íñigo Vicente de Dani Barrio, un leve contacto que existe, pero no sabemos si es suficiente para señalar penalti. Desde luego, en este caso Luis Carrión no quería entrar a si era o no penalti, pero desde luego sí que reconocía que ese gol hizo daño al Numancia. El penalti cambia un poco todo, porque hemos tenido un tramo muy malo después del segundo gol de ellos y creo que teníamos que estar un poco más tranquilos, la verdad, porque son 2 goles, pero todo es remontable, ¿no? Luego, a partir de la expulsión, hemos tenido buenos momentos, hemos podido incluso empatar el partido con la ocasión de Néstor, pero no nos es suficiente, tenemos que evitar el segundo gol, yo creo que ahí estaba la clave. Como siempre, el técnico del Numancia, sin entrar en polémicas ante ese penalti, muy discutido también en Twitter, aunque la mayor preocupación del aficionado fue la imagen del Numancia en Miranda de Ebro, como vamos a ver en los siguientes tweets.
Primero, Danilo, que decía que no entiendo por qué se centran en jugar por banda cuando es nuestra principal baza. Al final se ha jugado aprovechando los centros y es cuando hemos generado peligro de verdad. Y mucho pesimismo también al término del encuentro, decía Javier Gonzalo, un habitual en Twitter, que ojalá se hubiera suspendido la Liga, habría que haber luchado por ello, Liga nula y a empezar de cero. Desde luego hay pesimismo y también nuestros tertulianos en este caso analizan esa situación del Numancia y también, por supuesto, las claves que necesita el equipo de Luis Carrión para salir adelante en este mal momento. Yo creo que sí que es penalti porque, más que nada, lo que dices, contacto hay. Lo revisó el VAR y estuvo un buen rato, además, revisándolo, pero al final hay un contacto, es dentro del área, yo creo que sí que lo toca. A mí en directo me parece penalti, viendo otra repetición me sigue pareciendo penalti. Cuantas más repeticiones y de diferentes ángulos van entrándome las dudas, creo que es un penaltito. ¿Dónde está la línea, dónde está la clave, dónde está la tecla para salir de todo esto? Ojalá lo supiésemos y sobre todo ojalá lo sepa el míster, ojalá lo sepa Luis Carrión. Él siempre habla mucho de la moral, de esa necesidad de ganar un partido para que todo sea diferente, para seguir hacia arriba, para volver a mirar un poquito más hacia arriba en la clasificación y no hacia abajo, porque ahora estamos mirando al descenso, lógicamente, con esos 2 puntos a los que lo tenemos. Entonces yo creo que el partido del Cádiz va a ser vital en ese aspecto, en el moral sobre todo. A ver, solución en esta vida, ya sabemos que menos la muerte, todo tiene solución. Quedan 10 partidos por delante, quedan 30 puntos por delante. En Numancia estás 2 por encima del descenso. La preocupación no es tanto porque Numancia esté a 2 puntos del descenso, sino porque son 4 derrotas seguidas y 8 jornadas sin ganar y que el equipo no termina de ser lo que ya ha sido. Yo estoy tranquilo en el sentido de que creo que este equipo es capaz de hacer lo que ya ha demostrado que es capaz de hacer. Lo hemos dicho muchas veces en la tertulia. La clave de cómo volver a hacerlo, yo creo que lo dijo Luis Carrión en rueda de prensa, todo pasa por ganar este jueves al Cádiz. Ahí teníamos esas claves de nuestros tertulianos, también se mojaban en cuanto al penalti, un penalti discutible, pero desde luego hay que reconocer que contacto hay y es el árbitro viendo la pantalla el que decidía pitar ese penalti que ponía el 2-0, aunque al final fue ese 2-1 final. Aquí terminamos nuestra tertulia sin antes recordar que también hay que hablar de previa porque el jueves el Numancia redebuta en Los Pajaritos, será a las 7:30 de la tarde ante el Cádiz. Un conjunto al que se ganó allí a domicilio uno de los fuertes de los candidatos al ascenso a Primera División y que el Numancia debe reaccionar, conseguir los 3 puntos si no quiere a lo mejor por primera vez entrar matemáticamente en descenso. Así que jueves 7:30, Numancia-Cádiz en Los Pajaritos. Nosotros, como siempre, vamos a hablar con nuestro monologuista, con nuestro humorista, porque llega, tras un par de anuncios, el minuto de Suso.